Dios les bendiga a todos, hermanos. Que el Señor les bendiga. Que la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Agradecidos estamos de Dios por esta bendición que nos da de poder en esta noche estar aquí con ustedes compartiendo para poder presentar la lección número 26 de nuestra escuela bíblica. Le damos gracias al Señor por todas sus bendiciones, por todas sus maravillas. Le damos gracias al Señor por su fidelidad, porque Él es fiel, porque Él es bueno, porque Él es real, porque Él es maravilloso. Voy a esperar que los hermanos se vayan conectando. Les invito a buscar y a invitar a los hermanos y hermanas para que vengan y estén presentes en la escuela bíblica dominical. Regularmente, pues ahora no dominical, ¿verdad? Ahora la damos los martes, pero este tiempo que delante del Señor estamos y presentamos a Dios la clase. Así que llame a los hermanos, estoy buscando por aquí, a ver a cuántos hermanos tengo por aquí conectados. Así que los invito, hermanos, no se vaya, venga, compártalo, llame a los demás, escríbale. Mira, conéctate que la pastora va a dar la clase bíblica en estos momentos para que puedas verla, para que puedas estar también aquí con nosotros. Así que les invitamos a todos, no se quede usted con la información solo, sino que compártala con los demás. No sé cuántos hermanos tenemos ya por allí conectados. Escriba su nombre para yo ver quiénes están por allí. Dígame, pastor, estoy por aquí en la clase bíblica. Escríbame su nombre, salude para poder verlo. Yo voy a buscarle por aquí en la computadora para poder verles también. Así que voy a tratar de poder estar atenta, porque si tienen alguna pregunta, me pueden hacer las preguntas y me pueden escribir las dudas o pueden hacer sus comentarios. Así que no importa si es duda, si es algún comentario, si tienen algo, compártalo, escriba lo que quiero conocer, cuál es su inquietud y qué es lo que usted quisiera compartir con nosotros. Así que vamos a darle unos minutos a los hermanos. Mientras los hermanos se conectan, les quiero recordar que mañana miércoles vamos a estar en el templo en horas de la mañana. Vamos a estar celebrando un servicio de adoración al Señor. El servicio es de oración y vamos a tener también un retiro congregacional. Así que le invitamos. Tal vez usted no le sirva al Señor en nuestra iglesia, en nuestra congregación, pero sí le gustaría disfrutar del servicio. Así que le invitamos. Te invitamos para que venga. Empezamos a las 9 de la mañana. Ya desde las 9 de la mañana estamos en el templo está abierto para recibirlo. Así que le invitamos a que llegue y que viva presente, que esté por allí con nosotros para que disfrute del servicio de oración y del tiempo de retiro congregacional. El mensaje de la palabra va a estar a cargo del pastor Miguel Vega Franqui y hay unos hermanos que están designados para participar. Mi hermana Belén Valentín, hermana de nuestra iglesia, ella tiene a cargo este servicio de oración, lo tiene hace algunos años, hace varios años, y es un tiempo bien lindo para que podamos disfrutar de la oración y de la comunión con los hermanos. Así que le invitamos para que viva presente, para que esté con nosotros. Bien, vamos ya a dar inicio, porque quisiera tener el tiempo disponible para poder compartir con ustedes, ¿verdad? Para poder estar atendiendo la discusión de la clase. Por aquí veo que está la hermana María Teresa Santiago, también la hermana Olga Candelaria, Dios le bendiga. La hermana, por aquí vemos, tenemos una hermana desde Panamá, dice que es Macusi Mac desde Panamá. Dios le bendiga mucho en Panamá, un país hermoso. Estuvimos allí hace más de 25 años. Estuvimos en el primer congreso de la juventud y también tuve la oportunidad de participar de algunos viajes misioneros y fuimos hasta Panamá. Mi tía vivió unos años en Panamá, así que tenemos recuerdos lindos de hermanos en Panamá. Saludos a la hermana República, de Panamá. Tengo por aquí a la hermana Ruth que dice presente, así que vamos a empezar la clase bíblica. Oremos. Amado Señor y Padre Celestial, en estos momentos estamos delante de tu presencia
para darte gracias por la oportunidad que nos das de disfrutar este tiempo en tu presencia, con el estudio de tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, porque tú haces todas las cosas tan bellas y tan completas. Conoces el corazón nuestro, la necesidad nuestra. Padre Celestial, esta palabra que vamos a estudiar no es palabra cualquiera, es tu palabra, palabra inspirada por ti. No, Padre, vuelve atrás vacía, sino que cumple el propósito por el cual tú lo envías. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú te glorifiques de una manera especial y que tú ministres a las vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y gracias. Amén. Vamos a empezar. La lección de la noche de hoy es la lección número 26. La lección número 26 se titula La fidelidad que agrada a Dios. Llegamos al final del estudio de los profetas menores. Durante este tiempo de confinamiento y de pandemia estuvimos estudiando los profetas menores. Disfrutamos a través de las profecías, nos asombramos con las similitudes que tenían las profecías que ellos le manifestaron al pueblo del Señor con las cosas que nos estaban sucediendo a nosotros en Puerto Rico y en el mundo. Y hoy vamos a dar por terminado con el libro del profeta Malaquías. Con el libro del profeta Malaquías. Busque su expositor, es la lección número 26. La lección número 26. Y con esta lección vamos a finalizar lo que es el estudio de este leccionario. Para los hermanos de la iglesia, ya para las próximas semanas estaremos hablando sobre cómo vamos a estar trabajando con la escuela bíblica, ya que gracias al Señor, pues poco a poco se han dado unas aperturas y se han dado unos espacios del gobierno ha dado unos espacios. Así que vamos a ver cómo podemos trabajar con esto para que podamos continuar estudiando la palabra del Señor de manera sistemática. Vamos a estudiar el libro del profeta Malaquías y la clase de hoy se va a circunscribir al capítulo número 3, al capítulo 3 del profeta Malaquías. La lectura bíblica se encuentra en el capítulo 3, en los versos del 13 hasta el 18. Y yo quisiera leer la palabra del Señor. Busque allí en su Biblia, porque de seguro usted tiene la palabra cerca. Siempre que estudiamos la palabra del Señor, obviamente tomamos las clases, pues estudiamos la palabra del Señor, tenemos que tener la Biblia. Así que les invito para que busque allí en su Biblia. Y saludamos con mucho cariño. Por aquí está Angélica Cruz. Dios te bendiga mucho, Angélica, que está prestadita en la Florida, pero ella es como el conflicto, ella es de aquí. Vamos a leer ahora Malaquías capítulo 13 y los versos del 13 al 18. Y dice así la palabra del Señor. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Vamos al 3, este es el capítulo 4. Hollaréis a los malos
los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta es palabra del Señor para nuestras vidas. Y vamos a hablar de este tema tan lindo del profeta Malaquías. Bien, la verdad o el pensamiento central de la clase es: Dios no ignora la fidelidad de sus hijos que le sirven. Dios no ignora la fidelidad de sus hijos que le sirven. Y aquí es bien interesante este pensamiento central, porque en ocasiones muchas personas piensan que el Señor no escucha o que el Señor olvida las peticiones que le hacen sus hijos. Sin embargo, a través del libro del profeta Malaquías, nosotros vamos a ver cómo es que el Señor no ignora las peticiones, no ignora el clamor, no ignora lo que sus hijos le hablan. El Señor está atento, el Señor responde, el Señor escucha. Bien, vamos nosotros a dar inicio con la primera parte del estudio. Y aquí en la primera parte del estudio, esta parte se titula Por hablar palabras violentas contra Jehová. Antes, para ubicarnos un poco en el contexto bíblico, recuerden, Malaquías es el último de los profetas menores y es el último libro del Antiguo Testamento. Luego de Malaquías, que con él finaliza el Antiguo Testamento, viene a dar inicio lo que es el Nuevo Testamento. Pero entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay un periodo de silencio. Y este periodo de silencio se le llaman los 400 años de silencio profético de Dios. Y allí se expresa con esa frase que ese es el periodo intertestamentario, que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay un lapso o un periodo de tiempo de 400 años donde no se escuchaba, había un silencio a la voz profética hasta el nacimiento de Juan el Bautista, que luego nosotros vemos en el libro de Mateo y en los evangelios cómo Juan fue utilizado por el Señor para presentar precisamente el que venía, que era el Mesías, Jesucristo. Así que Malaquías es ese último de los profetas del Antiguo Testamento, y Malaquías fue un profeta muy valeroso. Malaquías, al igual que sus compañeros, los profetas menores que estuvimos estudiando durante este tiempo, en ocasiones ellos tuvieron que hablar unas palabras bien fuertes y la gente se resistía, les rechinaban los dientes, como les rechinaron los dientes a aquellos que fueron a matar, a apedrear a Esteban, porque la palabra del Señor dice incluso que las palabras de los sabios son como púas, son como espinas contra los corazones de aquellos que no quieren escuchar la voz de Dios. Así que la gente se resistía a escuchar la voz de Dios. Y cuando estos profetas hablaban, las personas se molestaban, estaban incómodas, porque el mensaje del Señor, siempre que se da, provoca algo. Aquí es importante hacer un alto para decirle que en ocasiones nosotros, cuando hablamos la palabra del Señor, nos sentimos preocupados. Ay, ¿qué irá a pensar esta persona? Ay, ¿qué irá a decir esta? ¿Cómo lo van a tomar? Y en ocasiones tenemos hasta temor de hablar las palabras que Dios nos da, porque tenemos miedo de cómo la gente vaya a reaccionar a ella. Sin embargo, la palabra, cuando Dios se la da a sus hijos y se la da a los profetas, hay que compartirla, hay que decirla. La mayoría de las veces nosotros podemos escuchar gente diciendo: este mensaje, esta palabra que Dios me dio era la que yo necesitaba escuchar. Pero mucha gente que Dios le ha dicho que hable la palabra se ha quedado callado, no ha dicho nada por miedo. Malaquías no fue un hombre temeroso. Él le habló directamente a los sacerdotes, le habló directamente al pueblo, y el pueblo tuvo que escuchar. Y como ya habíamos aprendido anteriormente, el Señor usó a esos hombres para que fueran profetas de él, para que el pueblo no tuviera ninguna excusa de que no hubo un profeta que le advirtió, que comentó, que le dijo al pueblo lo que era la palabra del Señor. Así que Malaquías fue un profeta muy valeroso,
que declaró a los sacerdotes su pecado y le declaró también al pueblo. La condición de Jerusalén era una condición desastrosa. Jerusalén estaba, ya habían llegado del exilio aproximadamente 100 años hacia que habían llegado. Sin embargo, la gente que estaba allí, que había llegado, continuaba con esa misma conducta, continuaba con incómodos, continuaban señalando una actitud de indiferencia ante el Señor, una actitud que no era la actitud correcta. Ellos estaban haciendo las cosas que deseaban hacer sin considerar lo que Dios quería que ellos hicieran. Voy a tratar de alzar un poquito la voz. Me dicen por aquí que estoy hablando un poquito bajito. No sé si me están escuchando bien o no. Escríbame para yo saber por ahí si me están escuchando bien. Si no, súbale un poquito por ahí el volumen al teléfono o al aparato electrónico que tenga. Y discúlpeme, para la próxima vamos a ver si podemos hacerlo con un micrófono para que se escuche mucho mejor. Decíamos que la condición de Jerusalén era una condición desastrosa. Era una condición de apatía hacia Dios. El pueblo estaba apático. El pueblo no sentía hambre por Dios. El pueblo quería hacer lo que bien le parecía. Así que culpaban a Dios de todo. Les iban las cosas mal. Y en lugar de ellos asumir su responsabilidad, ellos le echaban la culpa a Dios. Le reclamaban al Señor. Decían cosas contra el Señor, tratando ellos de justificar su mal proceder. Porque en esto de echarle la culpa a alguien, hay muchas veces vemos personas que por no asumir su responsabilidad, hasta le echan la culpa al Señor. Y eso era lo que le pasaba al pueblo. Malaquías le tuvo que hablar a un pueblo que echaba las culpas de sus dificultades al Señor, cuando la culpa de lo que estaba aconteciendo no era del Señor, era de sus propios actos, era de lo que ellos hacían. En el libro de Malaquías, cuando usted lo lee, y yo les invito, nosotros aquí damos simplemente un resumen, pero estos profetas menores, como bien dice su nombre, en estos días escuchaba a alguien que me decía que su hija le estaba preguntando cuántos años tenían estos profetas que eran menores, porque la niña, que es una pequeñita, pensaba que eran menores porque eran niños, eran menores de edad. Pero ya nosotros hablamos que ellos eran los profetas menores, no por la edad, sino por la extensión de sus profecías o de sus libros, que eran más cortos, ¿verdad? Eran más sucintos, estaban allí eran más cortos que Jeremías, Ezequiel, etc. Pero el profeta Malaquías, cuando usted lee su libro, que ya le dije que era un libro corto, usted va a ver cómo hay preguntas del pueblo, cómo hay respuestas de Dios, cómo hay interrogantes de la gente hacia el Señor de una forma violenta, y cómo el Señor les responde, y les responde con misericordia, pero les señala lo que están haciendo mal. Así que cuando usted vaya a leer el libro de Malaquías, usted va a ver un profundo amor de Dios para el pueblo. Porque como dice uno de los versos que vimos en lectura, el Señor se porta con su pueblo como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Yo creo que todos los que están viendo que son padres, en algún momento, alguno de sus hijos le ha tenido tal vez que responder o ha hecho algo de una manera incorrecta que a usted le ha dolido e incluso tal vez hasta le haya molestado. Pero como es su hijo, aunque no es perfecto, es amado. Y como es amado, usted extiende la misericordia hacia él. Y aunque tal vez no merezca que usted lo trate de cierta manera, por amor a él, usted lo hace. Así que en Malaquías nosotros vamos a ver cómo Dios responde con amor ante una actitud terriblemente apartada de lo que Dios le había dicho al pueblo. Ellos llegaron, ya habían levantado el templo, ya estaban establecidos. Sin embargo, su vida era contraria a todo lo que Jehová Dios le había dicho.
Así que vamos a entrar a la lección bíblica, busque su expositor y vamos a ir parte por parte señalando algunos detalles de lo que presenta la lección para la noche de hoy. En primer lugar, la primera parte dice, por hablar palabras violentas contra Dios. Ese es el verso 13. Y dice el verso 13, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Ahí vemos lo que les decía, hermanos, que eran preguntas y respuestas. El Señor le dice, sus palabras han sido violentas contra mí. Y ella le dice, ¿qué es lo que ha pasado? ¿En qué es que hemos sido violentos contra ti? El pueblo le hablaba a Jehová Dios con palabras violentas porque le atribuían al Señor la responsabilidad de las cosas malas que le estaban pasando, cuando esas cosas malas le estaban pasando por las acciones que ellos habían tomado. Y hablaban al Señor y le atribuían a Dios injusticias y le atribuían al Señor atropellos. ¿No se le parece esto, hermano, a lo que hace la gente hoy en día? Esto que está aconteciendo, eso es culpa de Dios. Eso, si Dios es tan bueno, ¿por qué es que pasa esto? ¿Por qué es que pasa lo otro? Y le atribuyen al Señor injusticia, le atribuyen al Señor atropello y hablan de manera violenta contra Dios. Hay personas que usan un lenguaje violento para hablarle al Señor, para referirse a Él. El pueblo había utilizado palabras donde le faltaba el respeto a Dios. Le faltaba el respeto a Dios. Y hay que tener mucho cuidado, porque a veces nosotros aún como creyentes entramos en esta familiaridad con Dios que en ocasiones perdemos el temor a Dios. Y el temor a Dios no es que el Señor va a estar, tiene que ser visto por nosotros como alguien, un padre que es abusivo o que está con un látigo para perseguirnos. Eso no es lo que me refiero. Sin embargo, en ocasiones hablamos con tal indiferencia ante el Señor que pareciera bien que en lugar de exaltarlo y reconocer quién es Él, lo tuviéramos como si fuera un muchacho de mandados, como si el Señor tuviera que moverse a hacer lo que nosotros le estamos diciendo que hagan porque Él fuera nuestro empleado. Y así hablaba el pueblo. Le hablaba a Dios como si Dios fuera su empleado, como si Dios fuera el culpable de lo que estaba aconteciendo en aquella época. Pero lo que estaba aconteciendo en aquel momento no era por causa de Dios, fue a causa de ellos. Eran las consecuencias de su pecado y de su mal proceder. El pueblo le dice al Señor, ¿qué hemos hablado contra ti? ¿Qué es lo que hemos dicho mal contra ti? Y esto nos hace recordar el caso de David y de Natán. Dice la Escritura que David, ustedes saben que cometió un pecado grande porque David sostuvo relaciones sexuales con la esposa de un hombre y luego con Betsabé, y luego que sostiene relaciones sexuales con ella y ella le dice que está embarazada, él envía a matar a su esposo. Y entonces él siguió en su reinado como si nada hubiera pasado, con indiferencia, como si no hubiese él hecho algo incorrecto delante del Señor. Y la Escritura dice que Dios tuvo que enviar al profeta Natán y que él tuvo que contarle una historia, una parábola, para que él entendiera lo que él había hecho. Pero el pueblo le pregunta igual, ¿qué hemos hablado contra ti? Y David igualmente, ¿quién fue ese hombre que hizo tal acto, que cogió esa oveja de ese otro pobre hombre? ¿Quién fue que para matarlo? Y ahí el profeta le dice con la autoridad de Dios, ese hombre eres tú. Y de la misma forma, el pueblo hablaba palabras violentas contra Dios, pero en su pecado ni siquiera se daban cuenta que ellos estaban haciendo mal. Y le dicen al Señor, ¿qué es lo que hemos hablado mal contra ti? Con una actitud irreverente y de falta de respeto al Señor. Eso lo presenta la primera parte de nuestra lección, la parte A, por hablar palabras violentas contra Dios. Cuando hablamos aquí de palabras violentas, nos referimos a la idea de palabras ásperas, de palabras groseras.
En Judas, que tiene un capítulo, ¿verdad? En el versículo 15 dice, las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él, porque la gente que no le sirve al Señor, yo he escuchado a algunos en momentos hablar palabras necias, groseras y duras contra el Señor. Tal vez uno dice, bueno, estas personas no conocen al Señor, pero qué triste cuando aún gente que dice haber conocido al Señor también habla con palabras violentas contra nuestro Señor. Así que aquí el pueblo es señalado en primer lugar por su manera de hablar. Recuerde, hermano, recuerde, hermana, que cuando nosotros hablamos referente a la manera de nosotros hablar, nosotros hablamos de, dice la Biblia, que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Así que muchas veces cuando nosotros tildamos al Señor de empleado nuestro y le hablamos con palabras violentas, lo que expresa esta actitud es una actitud arrogante, es una actitud altanera de la persona que lo hace. Pidamos al Señor tener un corazón contrito y humillado delante de su presencia y hablar de manera respetuosa a nuestro Señor, porque Él es nuestro hacedor, nosotros somos sus hijos. Él es el alfarero y nosotros somos el barro. En algún momento la Biblia presenta la historia de Job, y allí en Job él le habla al Señor y le dice, ven, vamos a entrar a cuentas, vamos a hablar, vamos a entrar en un debate para que tú me digas en qué es que yo te he fallado. Que el Señor le tuvo que hablar con fuerza a Job y decirle, Job, ¿qué tú estás hablando? ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía esto? ¿Dónde estabas tú cuando yo formaba aquello? El Señor le tuvo que hablar con fuerza a Job para que él entendiera. Pero el pueblo de Israel le pregunta al Señor, ¿en qué hemos hablado? ¿En qué hemos hablado? Así es la naturaleza divina cuando no está bajo el control de la gracia divina. Siempre procura dar la impresión de inocencia. O la persona niega que hizo mal o trata de justificarlo. Pero es muy poca la gente que actúa diciendo, lo siento, yo he fallado, lo hice mal. Y no solo es decirlo, luego es retractarse y arrepentirse, cambiar de conducta. La segunda parte dice, por decir que no aprovecha servir a Dios. Y allí vamos a mirar el verso 14. Dice el verso 14, habéis dicho, esto lo dice Dios al pueblo, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en la presencia de Jehová de los ejércitos. Aquí el pueblo había dicho que no valía la pena servir a Dios, que no valía la pena escuchar su voz, que no valía la pena obedecerle, que no valía la pena estar delante de él siguiendo y guardando su ley. Ellos le dicen, ¿de qué vale que andemos afligidos en la presencia de Jehová de los ejércitos? Mire qué pregunta estaba hablando el pueblo. Mire lo que estaba el pueblo compartiendo, lo que el pueblo estaba diciendo. El profeta, inspirado por el Espíritu Santo, le echa en cara esto al pueblo y le dice, ¿qué es lo que le pasa a ustedes? Si ustedes están diciendo que por demás le vale servir al Señor. La actitud del pueblo era una actitud de tratar de justificar a sí mismo que no había nada malo en lo que habían dicho, que no había nada malo en lo que ellos habían hecho. Y además de todo esto, el pueblo había dicho, mira, no vale la pena, esta es una pérdida de tiempo. Y así se razona cuando las cosas no son como uno quiere que sean. La tendencia de todo ser humano es a sentirse realizado, teniendo el control absoluto de todas las circunstancias y sucesos. Y si eso no ocurre, entonces empiezan a sentirse incómodos. En el caso de Malaquías, de los tiempos de Malaquías, el problema era que no aceptaban que era su infidelidad a Dios lo que propiciaba las calamidades que estaban viviendo. Entonces ellos lo que le dicen al Señor, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? Ellos se estaban preguntando, ¿esto que me está pasando tiene culpa a Dios? Y ahí era que lo acusaban. Y luego, como veían que las cosas le estaban saliendo mal, decían, ¿de qué sirve que yo esté afligido en la presencia de Dios?
¿De qué sirve que yo llore? ¿De qué sirve que yo guarde la ley? ¿Y cuánta gente lo dice así? Ay, si las cosas están mal, si todo pasa de esta manera, ¿de qué sirve que yo busque el rostro de Dios? Si vienen estos problemas, mira, que yo estoy experimentando, estas dificultades que yo estoy experimentando. Nosotros en muchas ocasiones nos parecemos a Israel, al Israel de los tiempos de Malaquías, con sus señalamientos contra Dios, con las excusas, preguntándonos de qué sirve, para qué sirve serle fiel al Señor. En un momento el salmista dice que mirando la maldad de la gente que estaba alrededor, también se lo preguntó y se lo cuestionó al Señor y le dijo, dijo al Señor, mira, casi se deslizan mis pies cuando yo veía la maldad de la gente. Pero a diferencia de la gente de los tiempos de Malaquías, la gente de los tiempos de Malaquías, en su corazón no estaba Dios. Sin embargo, David sí conocía a Jehová. Así que cuando tuvo esa tentación, que casi se le deslizan los pies al ver la gente como estaba, el Espíritu de Dios él ministró su corazón y él reflexionaba y dijo, pero yo sé cuál es su ruina, yo sé en qué manera van a terminar, por eso yo no me voy a volver tras la maldad y tras su mentira. Pero la gente del tiempo de Malaquías, por el contrario, lo que hacía era precisamente menospreciar lo que era el servicio a Dios. Además de esto, hablar neciamente. Yo creo que debemos hacer un alto y analizar de qué manera nosotros hablamos, de qué manera nosotros nos expresamos. Antes de nosotros hablar, debemos pensar, ¿le agrada esto a Dios? ¿Cómo se siente Dios con esto? Yo me podría parar delante de su presencia y hablarle al Señor con confianza, luego de esto que yo dije, honra al Señor. Y yo creo que es una reflexión que todos nosotros debemos hacernos. En algunas ocasiones a mí igualmente me ha pasado que he hablado o he dicho algo y luego el Espíritu de Dios me redarguye. Eso no lo debiste decir de esa manera. Eso no se debe hablar así. Se debe hablar de esta manera. Usa la misericordia o usa la buena palabra, porque dice la Biblia, el apóstol Pablo decía que nuestra palabra sea sazonada con sal para la debida edificación de los oyentes. O sea que nosotros debemos hablar de una manera que edifique al otro. Sin embargo, el pueblo de Israel lo menos que pensaba era cuál era la voluntad de Dios sobre sus palabras y cómo se podía sentir el Señor con lo que ellos decían. Ellos decían, ¿qué aprovecha que guardemos la ley y andemos afligidos en la presencia del Señor? Ellos decían estas palabras porque a ellos no les interesaba, ellos no habían tenido una experiencia de una verdadera conversión. Porque cuando uno tiene una experiencia de una verdadera conversión, el deseo del corazón nuestro es estar en la presencia del Señor. Pero ellos estaban indiferentes, a ellos les faltaba hambre por Dios, les faltaba un encuentro con Dios. Ellos habían visto el templo, habían regresado del exilio, se había levantado la casa del Señor, estaban sus viñas montadas, pero su corazón no se había tornado al Señor. Por eso se expresaban de esa manera. Así que el pueblo necesitaba un encuentro con el Señor. Ya vimos que hablaban palabras violentas y que además decían que no sirve de nada servir al Señor. La segunda parte de la lección dice las reacciones del pueblo ante Dios. Y estas están en los versos 15 y 16. Vamos a iniciar con el 15. Ellos decían, dice el 15, decimos pues, ahora bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y se escaparon. La Biblia, como ya les había dicho, dice Lucas 6:45, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y esta gente de Israel, yo quiero que usted entienda que yo no estoy hablando de la gente de Nínive, yo estoy hablando del pueblo de Dios. La gente del pueblo de Dios decía que eran bienaventurados los hombres que se habían portado mal, los hombres que no honraban a Dios, que eran bienaventurados, dice aquí el verso 15, los soberbios, los altivos, los que hacían iniquidad. Y dice, porque ellos no solo fueron prosperados, sino que ellos tentaron a Dios y escaparon. Entonces, cuando usted lee eso,
se queda tan asombrado porque esas personas era el pueblo escogido por Dios. Y miren cómo se expresaban, llamaban bienaventurados a los impíos, llamaban bienaventurados a los que habían tentado a Dios, y decían incluso, prácticamente lo que están diciendo es que Dios es un muñequito, porque ellos tentaron a Dios y escaparon, como si le hubieran ganado al Señor. El menosprecio a la santidad de Dios era tan grande que sus palabras decían lo que su corazón sentía, lo que en su corazón ellos habían guardado. Así que por eso es que Lucas dice, mira, de la abundancia del corazón habla la boca, habla la boca. Las expresiones negativas del pueblo en los tiempos de Malaquías eran el resultado de su condición espiritual. Obviamente no podemos esperar que un árbol de China dé mango, porque el árbol de China da China y el de mango da mango. Y el pueblo no podía hablar bien de Dios si su corazón hace tiempo estaba lejos. Por eso uno de los profetas dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pero en el caso del pueblo de Israel, ni siquiera sus labios honraban, porque todo lo que estaban hablando era una deshonra contra el Señor. Tomaban el nombre de Dios en vano. Ya ellos sabían en los mandamientos que decían que no tomarían el nombre de Dios en vano. Ya la ley se lo había dicho, ellos lo sabían. Sin embargo, tomaban el nombre de Dios en vano como cualquier cosa. Como si estuvieran hablando cualquier cosa, diciendo Sharon, Pedro, María, Juan, como cualquier cosa. No lo tomaban con la seriedad que era, porque ellos envidiaban a los soberbios. Le decían a los soberbios, ellos son bienaventurados. Un bienaventurado es un dichoso, es alguien alegre, es alguien feliz, es alguien que tiene bendición. Ellos dicen, bienaventurados los soberbios, bienaventurados los que tientan a Jehová. Son bienaventurados porque se le escapan. Miren, son palabras mayores lo que estaba diciendo el pueblo. Así que ellos decían que ellos eran bienaventurados, pero ese bienaventurado era muy distinto a lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado, ¿qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. Ese bienaventurado del pueblo era distinto a lo que Jesús dijo en Mateo 5 con las bienaventuranzas. Bienaventurados los humildes, los pobres de espíritu, los misericordiosos, los pacificadores. Era bien distinto, era muy distinto a todo lo que expresaba la ley, y ellos lo sabían, pero ellos estaban lejos del Señor y envidiaban a los soberbios. Estas palabras de bienaventuranza de ellos son opuestas a todas las bienaventuranzas que aparecen en la Biblia, porque ellos se habían alejado de Dios, ellos habían olvidado la voz de Dios. En Isaías 5:20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo. Así que verdaderamente el pueblo estaba apartado de Dios. Ellos estaban envidiando a los malos, estaban envidiando a los arrogantes, estaban dándolos por bienaventurados, olvidándose de la palabra y la ley del Señor. Ellos envidiaban a los soberbios, a los impíos, a los que tientan a Dios. Así que aquí en este pasaje de la Escritura nosotros vemos una conducta totalmente apartada de Dios. Primera de Corintios 10:9 dice, el apóstol Pablo dice, ni tentamos al Señor, como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando estaban por allá en camino a la tierra prometida, aquellas serpientes ardientes que picaron a las personas que estaban del pueblo, precisamente porque tentaron a Dios? Tengamos mucho cuidado. Hay que tener mucha precaución, mucho cuidado, porque el que provoca a Dios va a ser severamente reprendido. El que provoca a Dios va a ser severamente reprendido. Ellos tomaron en poco al Señor, menospreciaron lo santo. Como menospreciaron lo santo, Nadab y Abiú, los hijos de Moisés, enviaron los sacerdotes.
Y allá dice la Escritura que presentaron al Señor un fuego que era extraño. Y ese fuego extraño que no era el santo, no era lo que el Señor se habían presentado delante de la presencia del Señor de una manera incorrecta y habían hecho las cosas de manera contraria a lo establecido por Dios. Eso provocó precisamente que allí murieran. Hay que tener mucho respeto por las cosas santas porque no pueden ser menospreciadas. Eso lo vemos aquí en el libro del profeta Malaquías. La próxima parte de esta segunda, los fieles decidieron servir al Señor. Y aquí es interesante que nosotros hablemos sobre esto en la parte B. Este es el verso 16. Ya vimos cómo estaba el pueblo, pero escuchen ahora. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Cuando los que servían al Señor escucharon lo que hablaban los malos, ellos decidieron hablar. Ese verso a mí me gusta mucho, porque cuando usted le sirve al Señor y usted escucha las cosas perversas que dicen otros, usted y yo nos debemos quedar callados. Nosotros debemos hablar. Nosotros debemos decir la palabra de Dios. Nosotros tenemos que levantar una voz que clame, aunque piense usted que sea en el desierto como la de Juan el Bautista, pero tiene que hablar, tiene que compartirlo. Y la gente que le era fiel al Señor, cuando escuchó a los malos, ellos decidieron hablar. Y yo creo que en este tiempo hay mucho pueblo de Dios que necesita decidir hablar. Hay que decidir decir las cosas, hay que decidir hablar la palabra del Señor. Y no solo que se escuchen las voces de los malos. En estos días, cuando estoy trabajando desde mi hogar, hay unos días que he ido a mi trabajo físicamente y otros días aquí desde la computadora. Y estaba haciendo unos trabajos en la computadora y dentro de los mensajes y las cosas que me llegaron, pude ver mucha información referente a personas, por ejemplo, platicando y hablando sobre los favores y los beneficios y lo hermoso que es la paternidad y la maternidad desde el punto de vista homosexual. Y ahora en este tiempo, cuando usted habla de estos temas, lo primero que la gente hace es decir: no hables nada de eso porque te pueden caer encima, no hables nada de eso porque te pueden hacer un boicot, no hables nada de eso porque te puede afectar. Pero cuando nosotros estamos hablando de lo que dice la palabra del Señor y cuáles son nuestras creencias y cuáles son nuestras convicciones, nosotros tenemos que estar dispuestos a hablar. Y muchas veces las personas perecen alrededor nuestro porque lo que escuchan es la voz de los malos que están diciendo, como esta gente aquí: bienaventurados los que son altaneros, bienaventurados los que tientan a Jehová. Y la gente que tiene la palabra del Señor, el pueblo de Dios, permanece callado. Y usted y yo como pueblo de Dios no podemos permanecer callados. Nosotros tenemos que hablar con convicción lo que nosotros creemos. Porque si los demás pueden hablar, ¿por qué usted y yo no podemos hablar? Si los demás pueden decir sus convicciones y pueden pelear y batallar por ellas, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Usted y yo tenemos la responsabilidad delante de Dios de hablar. Aquí en el verso 16 no dice que esa gente se quedó callada. Dice que la gente que le servía al Señor se reunió y habló. Y yo creo que es momento de que nos reunamos y hablemos. Compartamos también lo que dice. Dice el verso 16 que ellos hablaron y ellos dijeron, cada uno habló a su compañero, cada uno habló al que estaba al lado, porque los que servían a Dios no se dejaron influir por los malos. Los que servían a Dios no dejaron que los demás le taparan la boca. Los que servían a Dios no dejaron que le amarraran las manos. Ellos sirvieron, ellos hablaron, ellos continuaron haciendo la voluntad del Señor. No guardaron silencio, no permanecieron indiferentes. Josué en un momento le tuvo que decir a la gente: escojan ustedes a quién ustedes van a servir, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Él tuvo que asumir una posición, él tuvo que decir algo, y nosotros igualmente tenemos que hablar, tenemos que decirlo. Me gusta mucho que dice por aquí, en el capítulo 3, verso 16, Jehová escuchó y oyó.
Porque cuando nosotros hablamos al Señor, Él nos escucha, Él nos oye. Es mentira del diablo que el Señor no te escucha. Es mentira de Satanás que el Señor no está atento. El Señor está atento. Está atento a tu voz y está atento a la mía. Continúa hablándole, continúa clamando, continúa esperando en el Señor. Dios escuchó a los que le fueron fieles y se escribieron allí unas resoluciones de lo que ellos iban a hacer. Y ese libro fue escrito para beneficio de las futuras generaciones, para que todos los que vinieran después de ellos supieran cuál había sido su compromiso. Y yo creo que hoy, en este tiempo, nosotros, padres, madres, adultos, responsables de nuevas generaciones, tal vez usted diga, mis hijos ya son grandes, pero hay jóvenes que necesitan un modelo de un adulto creyente. Hay niños que necesitan un modelo de un adulto creyente, que también puede escribir cuáles son sus convicciones, cuáles son sus posturas y las pueda compartir con otros. Hay que compartirlas, hay que hablar la palabra del Señor. Ya estamos finalizando, pero el Señor le habla a ellos y le dice como respuesta en el verso 17, ustedes que han hecho ese compromiso, que han hablado esto, ustedes serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquel día que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona al hijo que le sirve. El Señor le habla a ellos y le dice, ustedes no son para mí cualquier cosa, ustedes son para mí especial tesoro. Ustedes son para mí especial tesoro. Somos un especial tesoro para el Señor. Somos especiales para el Señor, somos valiosos para Dios, somos importantes para Él, Él nos ama. El amor del Señor por nosotros es grande. Y yo me pregunto, si ahí dice que somos especial tesoro para el Señor, ¿por qué a veces nosotros creemos las voces que el enemigo grita y dice que nosotros no somos especial tesoro para el Señor, que nosotros somos una basura, que no servimos? No, cuando el Señor nos ama, cuando el Señor nos llama a su especial tesoro. Y fíjense que tesoro es importante, pero Él le añade un adjetivo. Él dice, ustedes son mi especial tesoro. O sea que somos el tesoro más valioso para el Señor. Por eso en un momento el salmista dice que el Señor nos cuida y nos protege como la niña de sus ojos. Somos especiales para Dios. Somos especiales para Dios. El profeta le habla a la iglesia y le dice que los fieles, a los de Israel, y le dice que los fieles serán su especial tesoro. Y yo quisiera compartir con ustedes lo que dice Éxodo, capítulo 19, verso 5. Dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz, esto es Jehová hablándole al pueblo a través de Moisés, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Ya el Señor se lo había dicho, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis reino de sacerdotes y gente santa. Así que el Señor, desde los tiempos de Moisés, ya le había dicho al pueblo que iban a ser su especial tesoro, que iban a ser valiosos, que eran importantes para Él, que le fueran fiel al Señor y que se guardaran para Él, porque Él los iba a tener en especial estima. Así que el pueblo de Dios estaba en una posición privilegiada, y estaba en una posición privilegiada no porque ellos merecieran eso, estaba en una posición privilegiada porque el Señor así le había placido, porque era voluntad de Dios que eso pasara, era por la soberanía de Dios. No era porque ellos tuvieran los quilates para hacer el especial tesoro, sino por el amor de Dios para ellos. Por eso usted y yo, de la misma forma, somos amados por el Señor y somos aceptos en el amado. Somos aceptados, dice el apóstol, por el amado, porque somos aceptos en Él. Así que somos igualmente especial tesoro para el Señor. Pero el pueblo tenía que ser obediente. O sea, esa condición especial de Dios para el pueblo tenía que estar de la mano de una actitud obediente del pueblo. Sin embargo, el pueblo decidió andar lejos del Señor. Me gusta mucho porque Pedro también, en el Nuevo Testamento, le dice en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio,
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que nosotros, los creyentes, somos especial tesoro para el Señor. Somos un pueblo especial. Y eso de ser un pueblo especial, lejos de ser una razón para que nos sintamos vanagloriosos y nos sintamos con actitud de soberbia, debe ser una importante reflexión a nuestras vidas. El ser pueblo especial de Dios debe llevarnos a ser obedientes a Dios, debe llevarnos a ser reverentes con Dios, debe llevarnos a compartir el mensaje de salvación con otros. Israel no entendió para qué era que ellos eran especial tesoro. Primera de Pedro ahí lo dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Toda la gloria y toda la honra siempre es y será para el Señor. Bien, ahora la última parte, los que les sirven serán honrados. Y esta parte se encuentra en el verso 18 que dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve al Señor y el que no sirve. Y aquí hay que hacer un alto, porque mire, realmente la gente que anda por aquí, que vive en la tierra, en ocasiones piensa que no llega el momento en que se rinden cuenta, que no llega el momento en que tendremos nosotros que presentar delante del Señor nuestras cuentas y seremos recompensados o seremos nosotros por el contrario señalados. Aquí dice que cuando el hombre se vuelve a Dios, obedece su palabra, porque el Señor le lleva a través de Malaquías al pueblo, vuelve a la ley de Moisés, vuelve a la ley, vuelve a mis preceptos, vuelve a mis ordenanzas. Pero cuando el pueblo se vuelve a Él, que es especial tesoro para el Señor, dice la Escritura en el verso 18, entonces vamos a tener la capacidad de entender la diferencia entre lo que es justo y lo que es malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve al Señor. Y el verso 2 del capítulo 4 dice, mas a vosotros, los que tenéis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza. Mire los soberbios que Israel decía que eran bienaventurados. Mire cómo dice Jehová que van a ser ceniza debajo de vuestros pies en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que en esta parte el Señor, al hablarle al pueblo, ya le dice, obedece, sigue mis preceptos, sé fiel, porque tú vas a ser mi especial tesoro, porque es que los que le sirven al Señor, los que le servimos al Señor, vamos a ser honrados, vamos a tener buenos resultados, porque va a llegar el momento, hermanos, que tendremos que rendir cuentas. Y cuando a nosotros nos corresponda el momento de rendir cuentas e ir delante de la presencia del Señor, qué bueno sería que nosotros podamos decir, como dijo el apóstol Pablo allá en 2 de Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que nosotros, igual que el apóstol, podamos decir eso, que podamos decir, Señor, yo lo que tenía que hacer, lo que tú me mandaste, mi función aquí dada por ti en la tierra, yo la he cumplido, yo he hecho lo que tú me has dicho. Porque dice también 2 de Corintios, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea que ese día de rendir cuentas nos va a llegar, y nosotros debemos rendir cuentas de tal manera que honremos a Dios por las cuentas que nosotros le demos. Y sabe, va a llegar el día del Señor. Y el día del Señor no debe ser un asunto para los creyentes de un pavor y un terror,
que nos vayamos a morir. No, el día del Señor debe ser el día del gozo, debe ser el día del regocijo, porque es el día de la manifestación de nuestro Dios. Aquí dice, hollaréis a los malos. Y dice más adelante, ha dicho Jehová de los ejércitos, ustedes van a saltar de alegría como becerros de la manada, porque van a ser el sol de justicia y va a traer en sus alas salvación. El día del Señor es el día de regocijo, porque es el día que no nos debe tomar a nosotros como sorpresa. No nos debe tomar como ladrón en la noche, porque si usted y yo estamos preparados, estamos apercibidos, cuando el Señor venga, ese va a ser el deleite mayor para nosotros, porque estamos esperando al amado, al que trae en sus alas la salvación. Así que el libro del profeta Malaquías, en resumen, invita al pueblo a servir a Dios, invita al pueblo a obedecer a Dios, invita al pueblo a que reconozca que vale la pena servir a Dios. Yo encontré por aquí una pequeña expresión un párrafo que quisiera leerlo. Y dice así, en conclusión, Malaquías exhorta a su propia generación para que obedezca la ley de Moisés. Con el terrible día del Señor pendiente, el profeta les recuerda que el juicio será precedido por un periodo de misericordia, aligerado con la llegada de Elías. Predictivo en importancia el nombre de Elías, sugiere que el tiempo del resurgimiento mediante un individuo enviado por Dios. Tal persona ha sido ya prometida 4 siglos más tarde. Fue el mensajero, este mensajero fue identificado. Y ahí estamos hablando a Mateo capítulo 11, los versos del 10 al 14. En resumen, anímese, vale la pena servir al Señor. Conténtese, regocíjese, alégrese, vale la pena servir a Dios. A Dios le agrada la fidelidad del pueblo. A Dios le agrada que el pueblo se mantenga fiel. Y tal vez usted diga, yo fallo. Pues yo le digo, yo también fallo. Todos fallamos, pero cuando fallamos como creyentes, vamos humillados delante del Señor y nos duele fallarle al Señor porque nosotros le amamos y le pedimos al Señor auxilio, ayúdame para yo poder vencer la tentación, para yo poder mantenerme firme. Pero hay que anhelar ser fiel al Señor, hay que anhelarlo porque hay la fidelidad. Agrada a Dios, la fidelidad le agrada al Señor. Somos un pueblo de Dios, guardado para Él para buenas obras, no para ser compartido con el mundo. Hay un pacto de fidelidad. Las relaciones importantes siempre requieren pactos de fidelidad. El pacto de fidelidad dice que yo me guardo para ti y tú te guardas para mí. De la misma forma como el pacto matrimonial, que yo me guardo para mi esposo y mi esposo se guarda para mí, usted y yo nos guardamos para el Señor. Y cuando somos fieles a Dios, Dios se agrada de eso. Es importante que comprendamos que como Dios se agrada de eso, Él premia a los que le son fieles. Que como Dios se agrada de eso, es necesario servir y obedecer a Dios con fidelidad y con entusiasmo. Pero también es importante recordar que Dios reprende a su pueblo y le advierte de las consecuencias de su pecado. Por eso el Señor le habla al pueblo. Y cuando usted lee el capítulo 4, el capítulo 3, se va a dar cuenta de que el Señor le habla y le dice que va a llegar un momento donde va a haber un fuego, que va a ser un fuego purificador, para que ellos entiendan que realmente el Señor se agrada de la fidelidad. Yo le invito a que seamos fieles al Señor. El apóstol le dice a Timoteo que aunque nosotros seamos infieles, Dios siempre permanece fiel. Pero la señal distintiva de nuestro amor por el Señor es nuestra fidelidad a Él. Y yo le invito a que le seamos fieles al Señor y a que procuremos vivir vidas que le agraden al Señor, a que nos regocijemos en el Señor. Y si el enemigo está tentándote en tu corazón y en tu mente, diciéndote no vale la pena servir al Señor, mira que siempre falla, no vale la pena servir al Señor, mira todos los problemas que vienen de frente, repréndalo en el nombre del Señor, porque vale la pena serle fiel al Señor, vale la pena obedecerle, vale la pena guardar sus mandamientos, aunque los que estén alrededor suyo se rían de usted y le ridiculicen y le bromeen. Mire, reprenda, séale fiel al Señor, porque cuando usted le es fiel a Dios, el Señor también le es fiel a usted. Él es fiel a sus hijos. Yo soy testigo de la fidelidad de Dios, del amor de Dios incondicional para mi vida.
y que aun cuando yo he sido infiel, Él ha permanecido fiel. Y eso me provoca a mí y le debe provocar a usted serle fiel al Señor, vivir de tal manera que agrade al Señor, porque al final de todo esto tendremos nosotros que rendir cuentas y vendrá el momento, como muy bien le dijo el profeta Malaquías al pueblo, que los que sirven al Señor y le son fieles serán honrados. Así que llega el momento de rendir cuentas, seamos fieles al Señor. Amén. Espero que la discusión y la presentación de la clase le haya sido de bendición, se haya usted gozado. No sé si hay preguntas, voy a verificar por aquí si hay alguna pregunta. Gloria al Señor para poder compartirla. Bien, estoy buscando por aquí. Dice por aquí, Dios bendiga, la hermana Aida nos saluda. A la hermana María nos dijo que se escuchaba bajito. Yo espero que me hayan podido escuchar, bendito. La hermana Judith Otero la saludamos. La hermana Silvia Villanueva, Dios la bendiga mucho, hermana Silvia. La hermana Mary Padín, Dios bendiga a la pastora y su familia de la congregación, amén. Dios bendiga al hermano Raymond, que nos está viendo también, Raymond Serrano. Dios bendiga al hermano Carlos Peña. Carlos Peña dice, amén, mi hermana. Así es, hoy en día hay mucha incredulidad hasta dentro del pueblo de Dios, como en los antiguos tiempos. Eso es así. Por aquí la hermana María nos hace una marquita, la hermana Ninfa. Vemos también a la hermana Olga, a la hermana Amalia nos saluda, a la hermana Judith Otero y Pipo dicen así es. A los países le dicen a lo malo bueno y a lo malo bueno, eso es así. Saludamos a nuestra hermana Aida, nos dice que Dios escucha nuestras oraciones, amén. Nuestra hermana Damaris Padilla nos escriba, Dios le bendiga, me gusta el mensaje del profeta, nos estimula que continuemos siendo fieles al Señor y viviendo y viendo a Dios haciendo la diferencia en medio de los tiempos. Hay una promesa, ese día se echará a ver la diferencia, amén, amén. La hermana Damaris dice hermoso, esta posición privilegiada está condicionada a nuestra obediencia a Dios, amén, eso es así, está condicionada a que le seamos fieles al Señor. Por aquí la hermana Amalia también habla, la hermana Silvia, la hermana María Rodríguez disfrutó la lección. Gloria al Señor. Estoy buscando a ver si hay alguna pregunta o algún comentario. La hermana Teresa, si nos mantenemos fieles a Dios tendremos galardón, amén. La hermana María y Santiago Irizarry, tenemos que ser fieles hasta el final. Eso es bien importante, hermana Aida Pires. Es cierto, la fidelidad no es por un momento, hay que ser fiel hasta la muerte, dice la Biblia, ser fiel hasta la muerte. Por aquí vemos a la hermana, nos dice caminemos en santidad, amén, gloria al Señor. Oración por México, por favor, amén, gloria al Señor, amén. Dios bendiga a la hermana Elizabeth Águila, amén, Dios la bendiga mucho. Bueno, no tenemos preguntas, yo espero que hayan disfrutado la clase, mis hermanos y hermanas, y que la guardemos en nuestro corazón, que le seamos fieles a Dios y que entendamos que es una bendición, es un privilegio del cielo, realmente servir al Señor y poder nosotros ser llamados especial tesoro para el Señor, especial tesoro para el Señor. Con esta lección hemos dado por culminado el estudio de nuestro expositor bíblico. Vamos a hacer los arreglos para trabajar la escuela bíblica prontamente. Yo confío en el Señor que todas las cosas pues poco a poco van a irse abriendo para que podamos disfrutar de los cultos y podamos estar nosotros reunidos nuevamente estudiando la palabra del Señor. Pero mientras ese día llega, yo le invito a que usted haga su compromiso con Dios, de leer la palabra, de estudiar la palabra del Señor, de leer la palabra del Señor. Este próximo expositor va a tocar otros temas que igualmente van a ser muy importantes para nosotros. Si usted tiene su expositor, allí en la primera parte, en el plan académico, se va a dar cuenta de cuáles son los próximos temas que se van a estar tocando. Así que yo le invito a que usted haga lo propio. Vamos a estar hablando de la tipología de Cristo en el Antiguo Testamento y vamos a hablar de las exhortaciones pastorales a la iglesia. Así que yo sé que vamos a disfrutar
el estudio de la palabra del Señor. Vamos a disfrutarlo. Vamos ahora a hacer oración, vamos a despedirnos, rogándole al Señor que nos dé un sueño feliz y placentero, que pensemos en el Señor, en su palabra y que decidamos serle fiel al Señor. Serle fiel al Señor es una decisión. Así como usted ha tomado la decisión, si está casado o casada, de serle fiel a su esposo o a su esposa hasta la muerte, yo le invito a que haga una decisión de serle fiel al Señor. No importa lo que pase alrededor, no importa lo que diga la gente, no importa lo que la gente comente o comparta, séale fiel al Señor, séale fiel a Dios. Vamos a orar. Les recuerdo los servicios de la semana a través de la internet. Vamos a estar el jueves, pasado mañana, vamos a tener servicio a cargo de la Sociedad Misionera, nuestra amada hermana Bon que está organizando este servicio. El viernes el servicio va a estar a cargo de los hermanos Ujieres. Y el domingo vamos a tener 2 servicios, uno a las 9:30 de la mañana y ese servicio, y el segundo es a las 11. En ambos servicios va a estar con nosotros en el mensaje el evangelista José Che Maldonado. Los hermanos de la iglesia local saben que nuestro hermano Che es un hermano muy usado por el Señor y muy amado también por la congregación, por la iglesia. Siempre que ha estado con nosotros y ha predicado la palabra, el Señor lo ha usado para hablar poderosamente a la congregación. Y yo le invito a que usted haga los arreglos. Si usted está un poco temeroso, yo le quiero decir algo. En la iglesia hemos tomado todas las medidas necesarias. Guardamos distanciamiento, utilizamos las mascarillas, tenemos los cuidados que hay que tener. Y caminamos en fe, disfrutamos la presencia del Señor. Haga los arreglos para llegar. Hay una bendición muy hermosa para usted y yo sé que Dios va a ministrar a su vida. Así que yo le invito a que no se cohiba. Tiene 2 opciones. Puede llegar a las 9:30 de la mañana o puede llegar a las 11. Cada servicio lo damos de aproximadamente 1 hora y 15 minutos. Entre servicios se limpian las facilidades del templo para recibir al otro grupo de hermanos. Llame a la hermana Isabel, hay una dirección en internet que está allí en la promoción, y usted se puede anotar, llámeme a mí, pero no deje de llegar a la casa del Señor, vaya con confianza y vaya en fe. Señor, ministra mi vida, háblame, habla mi corazón y disfrute ese tiempo en la presencia del Señor. Yo sé que Dios va a hablar a nuestros corazones. Hemos sido muy fieles por las medidas que nos han dado, pero sobre todas las cosas, nuestra confianza está puesta en el Señor. Obedecemos sobre todas las cosas y disfrutamos sobre todo el estar en la presencia del Señor. Así que si no ha ido, yo le invito, venga. Tal vez no podamos nosotros darnos el abrazo de siempre, sin embargo, el verle allí, el estar adorando al Señor, el estar juntos en la casa del Señor, es una experiencia única que Dios nos da. Me espero el domingo, no se quede. Y ya sabe que mañana a las 9 de la mañana se abren las puertas del templo, servicio de oración a cargo de mi hermana Belén Valentín, y aproveche, le invitamos a que se vengan en ayuno, en retiro congregacional. Vengamos delante de la presencia del Señor. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos diste de presentar esta clase. Gracias, Señor, porque durante este tiempo nos permitiste estudiar los profetas menores. Fuimos muy edificados por tu palabra. Yo te pido, Padre Celestial, que nuestros oídos puedan estar prestos a ti, Señor. Padre, que a diferencia del pueblo de Israel, que en ocasiones su corazón se tornó, Padre Celestial, tras los Baales y tras los ídolos, Dios del cielo, nuestro corazón no se torne tras eso, sino que se vaya detrás de ti, que seamos fieles a ti, Señor, que podamos cumplir lo que dice la palabra y que podamos vivirla. Yo te ruego bendición para cada hermano, hermana, amigo que nos ha estado viendo, escuchando, Padre Celestial, que tú nos permitas la bendición de continuar estudiando tu palabra y de disfrutar en tu presencia. Sé sobre cada hogar, sobre cada familia, Padre Celestial, glorifícate, sana a los enfermos, ministra, Padre Celestial, de manera especial. Te rogamos que nos ayudes a mantenernos fieles, Señor, y que nuestro compromiso sea contigo, porque es a ti que servimos, no es al hombre, es a ti, Señor. Por eso, Padre Celestial, gracias te damos. Y ahora yo te ruego que nos podamos volver a ver pronto, que mañana disfrutemos en tu presencia, en tu casa, en el retiro congregacional, que veamos los servicios que se van a dar el jueves y el viernes, y que el domingo con gozo lleguemos a tu casa para honrar y glorificar tu nombre.
estamos en tus manos, Señor, y te bendecimos. Es en el nombre de Jesús, Señor y Salvador nuestro, que oramos. Amén y gracias. Dios les bendiga a todos, mis amados hermanos. Será hasta pronto. Les amo a todos en el amor del Señor. Un abrazo fuerte de mi persona y mi familia, para usted y para los suyos. Dios les bendiga.